hablar del tema de la clasificación del activo y pasivo. El día de ayer lo puse en la tarde, una disculpa para los que no lo alcanzaron a ver, era un adjunto, he estado revisando apenas ahorita los trabajos del capítulo 4 sin tener la clase y los felicito porque han hecho un excelente trabajo. A algunos ahí les puse felicidades, a los otros han hecho un trabajo bueno y otros muy bueno, muchas felicidades. Vamos a hablar de clasificación del activo y del pasivo. Voy a dejar grabada la grabación, la voy a subir terminando a YouTube y ahí la pueden encontrar como clasificación del activo y pasivo, capítulo 4. Como ahorita tenemos poca gente, por lo mismo que muchos no se dieron cuenta, no hay ningún problema, va a estar grabada el tema. Normalmente tenemos aquí a la clasificación del activo y pasivo. Y normalmente el activo y el pasivo tiene 3 prioridades, porque no todos los activos y pasivos son del momento en que se tienen que trabajar. Tienen un modo, tienen unas políticas con las que se debe de jugar y en cada segmento se encuentran ciertos activos y ciertas cuentas se clasifican en lo que vamos a ver ahorita. Normalmente los elementos del activo se clasifican en 3 grupos, que es el activo circulante, y el activo circulante es muy importante porque este grupo lo integran los elementos o partidas que representan efectivo y los convertibles en efectivo en un lapso de no mayor de 1 año. Todos aquellos cuentas que se manejan en un lapso no mayor de 1 año, que es los que podemos hacer movimientos, entran dentro del activo circulante. Y el ejemplo importante de un activo circulante son las cajas, bancos, inversiones temporales. Son aquellas que no pasa más de 1 año, que día con día estamos en movimiento y entran dentro del activo circulante. En este capítulo vamos a ver más que todo las cuentas y su clasificación, ¿ok? No vamos a ver operaciones. A unos les quedó muy claro, estoy muy sorprendida y me da mucho gusto. Y dentro del activo circulante tenemos la caja, bancos y las inversiones temporales. ¿Por qué? Porque son cuentas que normalmente las utilizamos día con día, a diario, y son cuentas que se están moviendo continuamente. El orden de presentación de las principales cuentas del activo circulante de una entidad comercial en atención a su mayor y menor grado de disponibilidad es el siguiente. Tenemos la caja como número 1, porque es donde hacemos realmente la mayor parte de los movimientos del día con día. Los bancos y las inversiones que tenemos temporales, ¿ok? Dentro de esas mismas cuentas del activo circulante se encuentran las mercancías, el inventario, el almacén. Recuerden que tiene mucho que ver que es no mayor de 1 año. Estas cuentas que van dentro del activo circulante, su movimiento es menor de 1 año, ¿ok? Y ustedes lo vieron en el libro, como lo vieron algunos de ustedes que ya entregó el trabajo. Tenemos los documentos por cobrar, los deudores diversos, los anticipos a proveedores de esos anticipos que tenemos que entregar para que nos puedan realizar algunos trabajos. Hay muchos proveedores que nos piden un porcentaje del anticipo y el resto al terminar o finalizar nuestro trabajo. ¿Ok? Tenemos el activo fijo o el activo no circulante. Estos recursos vienen siendo recursos positivos para la empresa, ¿ok? Y estos tienen cierta permanencia. Tienen cierta permanencia o fijeza, adquiridos con la finalidad de usarlos y no con la intención de venderlos, ¿sí? Son activos que tenemos y que no vamos a vender, ¿ok? Su principal característica es que permanecen en la entidad durante varios años y naturalmente que cuando se encuentran en malas condiciones o no prestan un servicio útil, se pueden vender o reemplazar, ¿sí? Incluso darse de baja por obsoletos. ¿Por qué? Porque pues ya no tienen alguna utilidad y ya los podemos dar de baja, ¿sí? Este es el conjunto de bienes tangibles. ¿Qué son los bienes tangibles?
son el uso, ¿sí? Las propiedades, la planta y el equipo que son bienes tangibles que tienen por objeto, el uso y usufructo de los mismos en beneficio de la entidad, la producción de artículos, ¿sí? Y la prestación de servicios. Es aquello que es tangible, que lo podemos tocar y que las propiedades que tenemos, la planta y el equipo, son parte de ser un producto tangible, ¿sí? Y entran dentro de la producción de artículos para su venta. Todo eso es tangible y son los recursos que tienen cierta permanencia, ¿ok? ¿Qué ejemplos podemos poner en un activo fijo o activo no circulante? Los terrenos los tenemos ahí, no le damos movimiento día con día. Los edificios, el mobiliario y equipo, el equipo de cómputo electrónico. Todos estos puntos, el equipo de entrega o de reparto, los depósitos en garantía, inversiones permanentes, son cuentas que pueden a lo mejor en algún lapso del tiempo ser obsoletas, ¿sí? Y son propiedad de la empresa, ¿ok? Constituyen un bien positivo para la empresa, pero su diferencia al activo circulante es que no está circulando, válgame la redundancia, y tienen cierta permanencia, ¿ok? ¿Qué es la importancia? Que pertenecen a la empresa, que son activos, ¿ok? Pero no tienen un movimiento continuo como un activo circulante. ¿Sí queda un poquito claro? Buenísimas. Ok, cualquier duda me pueden preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? Porque quiero que quede un poquito claro porque estamos ahorita como que armando el rompecabezas de lo que al rato va a ser un balance, ¿ok? Dentro del activo que constituyen el activo se clasifica el activo diferido o cargos diferidos, ¿sí? Estos gastos son pagados por anticipado por los que la empresa recibe un servicio o beneficio, no solo en un año, sino en años posteriores, ¿sí? Son aquellos que nosotros como empresa tenemos que pagar para que nos puedan dar el servicio. Son activos intangibles. Los tangibles son los que podemos ver, los que podemos tocar, ¿sí? Lo físico, ¿ok? Ahí hablamos del edificio, hablamos de mobiliario y equipo, ¿ok? Pero también tenemos los intangibles, son aquellos que entran dentro de los activos diferidos o cargos diferidos, ¿sí? Gastos pagados por anticipado por los que la empresa recibe un servicio o beneficio y no es algo material, es un servicio tales como gasto de investigación y desarrollo. Por ejemplo, hablamos de aquellas empresas que quieren mejorar la calidad del servicio de los mismos empleados y hacen un estudio, ¿sí? O aquellos cursos que tomamos como empleados que nos da la empresa, que imparte la empresa con otros prestadores de servicio y nos dan servicio de calidad, cursos de ventas, ¿sí? Todo ese tipo de gastos, los gastos de instalación, todos estos tipos de gastos pertenecen a los gastos diferidos o cargos diferidos. ¿Ok? Una de las cosas que les quiero comentar, porque aquí entra también lo que es papelería y útiles, es que corresponde a los pagos anticipados por concepto de papelería y útiles. Estamos hablando de una empresa que va iniciando, ¿ok? Y que necesita gastos de papelería, que necesita gastos de útiles, de propaganda y publicidad. ¿Por qué viene siendo un activo? Porque con el tiempo viene a traer una recompensa y es un beneficio para la empresa. Y esto viene siendo de ahora sí que un activo intangible, ¿sí? Que está dentro de la parte diferida o cargos diferidos. Recuerden que todos los activos entran dentro de algo positivo para la empresa, como los hemos mencionado en anteriores sesiones, y es importante tenerlos en cuenta como algo positivo. Afortunadamente, como cualquier organización, los activos se tienen que clasificar. ¿Por qué? Porque las cuentas no todas tienen un mismo movimiento y es ahí donde entramos a clasificarlas en tres puntos importantes, los que acabamos de mencionar. Entonces, es bien importante que ustedes, primero que nada,
identifiquen, ¿sí?, cuál es el activo circulante. Y recuerden, siempre traten de buscar un enlace para que se queden con los conceptos un poquito ya más afianzados. El activo circulante es el que circula, el que está en movimiento, ¿sí? El activo fijo o activo no circulante es el que permanece ahí más de un año, ¿sí? El que tenemos ahí y el que no necesariamente tiene que estar circulando día con día. Por eso hablamos de los edificios, por eso hablamos del mobiliario y equipo, el equipo de cómputo, el equipo de entrega o de reparto, ¿sí? Este tipo de cuentas entran en ese parte del activo fijo o activo no circulante, porque tienen cierta permanencia con la empresa, ¿ok? Y no tienen movimiento, ¿sí? Durante un año realmente no hay movimiento. Compramos un equipo de cómputo para tenerlo varios años y que tenga una vigencia con nosotros. No constantemente, en un año estamos cambiando 2, 3 veces de equipo de cómputo, no 2, 3 veces al año estamos cambiándonos de edificio. Sí, sí, más o menos ahí queda claro. Ensuciar la imagen de mi papá. ¿Dudas que tengas hasta ahorita? O sea, tenemos 12 hermanos a los que les puedes decir. Perfecto. Entonces, es bien importante, por eso ustedes, esta parte se las dejé, y yo creo que hablo mucho en que ya lo vieron y todo, porque la tarea ya la realizaron. El cuadro sinóptico que hay en la página 45, ahí habla de lo que les estoy comentando y qué cuentas pertenecen a cada uno de los grupos, ¿sí? Lo importante que quería que vieran conmigo es la definición de cada uno, ¿ok? Los gastos diferidos son los gastos pagados por anticipado por la que empresa recibe un servicio o beneficio. ¿Por qué viene siendo positivo para la empresa? Porque es un servicio, ¿sí? Es un servicio intangible que no lo tocamos, a lo mejor no lo vemos, pero a la larga nos trae números positivos en nuestra empresa o resultados positivos. Y ahí estamos hablando de gastos de investigación y desarrollo para hacer crecer mejor la empresa, gastos en etapas preoperativas de organización y administración, gastos de mercadotecnia, todo aquello son todas esas cuentas que se involucran para hacer prosperar la empresa y no necesariamente de bienes tangibles, sino tenemos que invertir a mi empresa y ese tipo de propaganda, de flyers, de algún estudio que nos vengan a hacer para mejorar la calidad de nuestros servicios, si somos una empresa de servicio, ¿sí? El comprar primas de seguros, todo eso es un beneficio para la empresa, ¿sí? Y se llaman cuentas intangibles porque no las vemos, pero realmente son una parte positiva dentro de esta cuenta y viene siendo dentro de los activos. ¿Ok? Entonces es bien importante que las cuentas del activo conozcan ustedes que tienen una clasificación y que cada clasificación tiene una característica y por eso van ciertas cuentas dentro de cada clasificación. ¿Ok? Esto es la parte de lo que vemos nosotros del activo, pero también vamos a ver una parte del pasivo. Una de las personas, sí me gustaría que me comentaran qué viene siendo el pasivo para una empresa. Eso, ¿no? Igual tienes razón. Gracias por escucharme. Así es, el pasivo viene siendo nuestras deudas y nuestras obligaciones que tenemos, ¿sí? Dentro de nuestra empresa. El pasivo circulante, normalmente como el activo, el pasivo también tiene sus clasificaciones, ¿sí? Y el pasivo circulante o pasivo a corto plazo son las deudas o obligaciones que tenemos que pagar menor de un año. Todo lo que tenemos que pagar antes de un año entra dentro del pasivo circulante, ¿sí? Que viene siendo los proveedores, son aquellos proveedores que nos dan los servicios continuamente y a veces normalmente el pago a proveedores es cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Eso es dependiendo del acuerdo que se realice con el proveedor. Normalmente cuando nosotros
tenemos un convenio con los proveedores, firmamos un convenio, firman ellos un convenio con ciertas obligaciones que tienen hacia la empresa. Y esa empresa, que somos nosotros, tenemos una obligación con el proveedor y es pagarle en fechas determinadas. Los proveedores que nos dan los servicios continuamente no son mayor de un año, normalmente son durante el año varias veces, dependiendo del servicio que necesitemos. Ya puede ser el servicio de limpieza dentro de las oficinas, un servicio que nos den de algún producto que nos tienen que surtir para la elaboración de nuestra mercancía, entre otros, ¿ok? Ese viene siendo un ejemplo. Tenemos los documentos por pagar, ¿ok? Documentos que no exceden el año y que tenemos que hacer los pagos, viene siendo una obligación de la empresa. Tenemos los anticipos de clientes, ¿sí? Aquellos clientes que tenemos y que tenemos un anticipo de parte de ellos, tenemos los gastos pendientes de pago y los impuestos pendientes de pago. Lo constituyen lo que son las deudas y las obligaciones a cargo de la entidad, cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año o menor al de su ciclo financiero a corto plazo. Su principal característica es su mayor grado de exigibilidad, ¿sí? Y estas cuentas que les mencioné son las que forman parte del pasivo, circulante. ¿Sí? Es bien importante que lo tengan porque cuando nosotros tenemos una empresa y queremos que los números fluyan, tenemos que saber clasificar nuestras deudas, nuestras obligaciones y nuestras cosas positivas, que son nuestros activos, ¿ok? Tenemos también dentro de esta cuenta, de lo que son el pasivo, tenemos el grupo de pasivo fijo o pasivo a largo plazo. Este grupo lo constituyen las deudas y obligaciones a cargo de la empresa, cuyo vencimiento sea en un plazo mayor de un año o mayor al de un ciclo financiero a corto plazo. Su principal característica es su menor grado de exigibilidad. Las principales deudas y obligaciones a cargo de la empresa que constituyen el pasivo fijo o pasivo a largo plazo vienen siendo hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios. Los documentos por pagar a largo plazo son aquellos documentos que firmamos en convenios. Normalmente, ¿qué hacemos? A veces hacemos tipo de compras grandes, ¿sí? En la empresa para poder realizar o producir el servicio, el producto que estamos vendiendo, ¿sí? Hacemos compras en grandes masas y hacemos pagos, ¿sí? Realmente a veces no es al contado, pero realmente a veces tenemos que dar un anticipo y luego ya firmamos un documento para en cierta fecha tener que pagar esa deuda. Esto es parte del pasivo fijo o pasivo a largo plazo, ¿ok? También cuando existen créditos a largo plazo, de los cuales una parte debe cubrirse dentro del ciclo financiero a corto plazo, ¿ok? Tenemos una deuda, ¿sí? Donde tenemos que pagar una parte a corto plazo y otra parte, ¿sí? Entra al pasivo fijo o pasivo a largo plazo. Es cuando compramos la mercancía que necesitamos para poder realizar la producción de nuestros productos y tenemos un convenio con el proveedor y hacemos dos pagos, pero desfasados. Un pago lo hacemos a un corto plazo, menor de un año, y el otro mayor de un año. Eso es dependiendo de las políticas o del acuerdo que lleguen con las personas que van a firmar ese tipo de deudas, con las personas que van a firmar ese tipo de pagos. ¿En qué posición van a quedar? ¿Ok? Y cuáles son las reglas que van a entrar para hacer los pagos correspondientes. ¿Sí? ¿Sí quedó ahí más o menos claro? Y además, no es necesario que hagan tantos planes. ¿Mande? Que ahorita va a estar tan feliz con nosotros que no se va.
Ok, tenemos también el pasivo diferido o créditos diferidos. Este grupo lo constituyen los cobros anticipados efectuados por la entidad, por los cuales se adquiere la obligación de proporcionar un servicio en un plazo mayor de un año o mayor de su ciclo financiero a corto plazo. Su principal característica es que su valor se transforma en utilidad, ¿sí? Ese es bien importante, se los voy a explicar en el momento en que se presta el servicio o también conforme transcurre el tiempo. Los principales cobros anticipados efectuados por la empresa constituyen el pasivo diferido o créditos diferidos. Son las rentas cobradas por anticipado o los intereses cobrados por anticipado, ¿ok? Realmente son rentas que nosotros estamos cobrando por anticipado y de los intereses también son parte de lo que es el pasivo diferido o créditos diferidos, ¿sí? Se los vuelvo a repetir. Constituyen los cobros anticipados efectuados por la entidad, o sea, por la empresa, son los cobros que está realizando, por los cuales se adquiere la obligación de proporcionar un servicio. Entra el pasivo porque nosotros vamos a ofrecer un servicio, ¿ok? Entonces, ahí están las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado. Nosotros tenemos que tener bien definido dónde pertenecen las deudas y obligaciones y dónde pertenece la parte de nuestros activos. Por eso, en la página 45 aparecen los activos, la clasificación de los activos y los pasivos de lo que hemos estado ahorita platicando en clase. Ustedes ahí se dan cuenta, por ejemplo, en el activo circulante nos comenta que son elementos o partidas en efectivo convertibles en un plazo menor de un año. Todo lo que tenga plazo menor de un año dentro de estas cuentas que están viendo o que van a ver en su libro, que son la caja, la banco, clientes, etcétera, ¿sí? Son las que le estamos dando ahora sí que un giro, un movimiento menor de un año y entran dentro de nuestro activo circulante. ¿Por qué es importante todo esto? Esto que estamos explicando es importante porque las personas que trabajan en el giro o las personas que quieren son emprendedores y van a realizar un negocio, realmente para tener una visión de lo que realmente estamos ganando o lo que realmente estamos manejando, tenemos que tener una estructuración y tenemos que saber, ¿sí?, clasificar todo lo que son nuestros activos y pasivos. Y eso nos va a dar un orden cronológico de lo que realmente tenemos y qué utilidad o cuántos gastos estamos realizando en menores de un año o mayor de un año, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Sabiendo clasificar cuentas que ya hemos platicado, que ya hemos comentado en clase y dónde van esas cuentas. Hemos platicado de muchas cuentas, hemos platicado del significado de las cuentas, que más o menos ya lo tenemos claro. Bueno, ahora estamos platicando en qué clasificación van esas cuentas, ¿sí? Y este tipo de clasificaciones tiene las cuentas de prioridad, las cuentas que no se mueven mucho, ¿sí? Los beneficios de prioridad, los beneficios que no se mueven mucho, las obligaciones que tenemos, ¿sí?, como menores de un año, las obligaciones que son mayores de un año, ¿ok? Pero es importante que sepan identificar, es importante que conozcan que la parte de inversión de la propaganda y publicidad, que si lo vemos así como que propaganda y publicidad, pues que estamos gastando. No, 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 es un beneficio, porque si analizamos estas cuentas, ¿sí?, vamos aprendiendo que todo este tipo de clasificación de cuentas, como gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda y publicidad, vienen siendo cuentas que a la larga son un beneficio para la empresa. ¿Por qué? Porque el invertir en esto nos va a producir resultados positivos, nos va a generar mejor producción, nos va a generar mayores ventas, nos va a generar mejores ingresos, ¿sí? Por eso se decide o se clasifican estas cuentas como una parte positiva, ¿ok? Hay resultados que los vamos a ver a corto plazo, pero hay resultados que no se van a ver de inmediato, ¿ok? Y es donde tenemos que saber clasificar
¿sí? Por eso algunas empresas, el tipo de pagos que hacen, que realizan una parte en una fecha y luego posterior entran a otra fecha, realizar los pagos y no lo hacen en una sola exhibición, sino lo hacen en varias exhibiciones. ¿Por qué? Porque ellos aprenden o aprendemos a manejar nuestro dinero, ¿sí? Y poder saber gastar y qué gastar, en cuánto tiempo podemos volver a tener ese tipo de deudas. ¿Para qué? Para que el dinero vaya circulando, ¿ok? Por eso es importante que tengamos bien clasificadas esas cuentas, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve en un negocio? Pues nos sirve muy importante, ¿sí? El negocio puede ser pequeño o el negocio puede ser grande, ¿sí? Pero nuestro negocio tiene que estar bien segmentado, tiene que tener una cronología y saber comenzar a vaciar lo que tenemos, ¿sí? De activo y de pasivo para saber realmente, ¿sí? Cómo está moviéndose, ¿sí? Cómo nos está moviendo nuestra parte positiva y cómo se debe de mover nuestras deudas. Y así nos vamos a dar cuenta del negocio, si está prosperando o el negocio le está pasando algo, ¿ok? Es cuando empezamos a tomar decisiones, ¿sí? Por eso siempre se dice, oye, y estoy haciendo pasteles. Ah, qué bien. ¿Cuánto te sale la mano de obra? No, pues tanto. Sí, pero realmente tienes que considerar, ¿sí? El transporte, el ir por los productos, el tiempo, el uso de tu horno, ¿ok? Y es cuando empezamos a clasificar todos esos gastos en pasivos para darnos cuenta realmente cuánto estamos invirtiendo para realizar nuestro producto. ¿Tenemos dudas hasta aquí? Ok, una pregunta. En cuanto a la tarea, ¿has tenido dudas? No, tengo una duda que aparece que es del capítulo 4, pero da otras páginas que no corresponden al capítulo 4. No te escucho muy bien. ¿Me podrías hablar un poquito porque se oye mucha interferencia? Le mencionaba que tenía la duda que aparecen en unas páginas que no corresponden al capítulo 4. Quizás no pueda abrir un espacio todavía en la escuela, pero puede ayudar a buscar opciones. Es que sabes que, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que se escucha mucho la televisión y no te escucho muy bien. Otra cosa que vendría por él. Sí, le decía que en el capítulo 4 y en la descripción de la tarea vienen unas páginas que no corresponden a ese capítulo. Solamente quería corroborar si solamente se va a tratar del capítulo 4. Sí, es del capítulo 4. ¿Cuáles páginas dices que no corresponden? Obviar, porque no los pueden Página 24 y 26.